Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Mis hermanos y hermanas, celebramos hoy la 15ª semana del tiempo ordinario. Estamos en el domingo, Día del Señor, para celebrar sus bondades, para darle gracias, para bendecirlo, para glorificarlo, para alabarlo, porque esa es la actitud de un hijo hacia su padre. Siempre la actitud o el comportamiento agradecido, reconociendo los dones y los beneficios que siempre nuestro buen Padre Dios nos concede. Y en esta oportunidad y siempre en este año, el ciclo C litúrgico, nos viene acompañando la lectura secuencial del tercer Evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Lucas. Y en esta ocasión nos presenta Lucas una parábola que todos conocemos y que se ha titulado la parábola del buen samaritano, pero que esta enseñanza de Jesucristo tiene su origen o se produce con motivo de una conversación que Jesús tuvo con un doctor, con un maestro de la ley del tiempo de Jesús, un maestro de la ley judío que se acerca a él con una pregunta. Pero vamos a leer el texto y luego, como todas las semanas, empezamos a hacer algunas consideraciones. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se fueron dejándolo moribundo. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel lugar. Al verlo se desvió y pasó de frente. Pero un samaritano que también iba de viaje por aquel lugar llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión, se le acercó, le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino, y lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselo al encargado de la casa le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de aquellos ladrones? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: pues muy bien, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, cuando escuchamos esta parábola, nos da la impresión, al menos yo tengo esta impresión, que es como un argumento sacado
de las noticias que escuchamos todos los días, sea en los noticieros dominicales o diarios, o en las primeras portadas de los diarios nacionales o locales, y con las fotos bastante dramáticas de personas que han sido asaltadas o asesinadas o han sufrido un accidente automovilístico de carretera o cualquier otra cosa. Siempre una persona que está en una situación de bastante desventaja en relación a otra y que precisamente se hace noticia porque esa persona que en ese momento necesita la ayuda, aparecen los sacerdotes y los levitas, que somos cualquiera de nosotros, que pasa de largo, mirándolo y pasa de largo. ¿Cuántas veces hemos visto, ya sea porque hemos estado ahí en el lugar o porque lo hemos visto en las noticias, que una persona que ha sido asaltada o que en ese momento que era asaltada, en plena vía pública, las personas pasaban y con ellos no era absolutamente nada? Por eso digo, esta parábola como que nos reporta al día a día de nuestra vida y que por lo tanto sigue siendo una cosa actual, muy de nuestra vida de cada día. Esta parábola podemos decir que el Señor la ha escrito, la ha dicho, la ha contado para nosotros. Tiene una fuerza del momento, podríamos decir en términos de ahora, moderna. Moderna, es una parábola modernísima, siempre lo será. Y que cada uno puede recrear en lo que haya sido sujeto o también víctima. Dios quiera que no el victimario. Pero si pensamos en aquellos pobres, personas que han sido víctimas de la opresión, de la insania, del atropello, del egoísmo, pues aparecen una cantidad de personas, pero una enorme, se abre el abanico, desde los niños que son manipulados o que son inducidos al mal por los mayores, o que son metidos a ese tráfico tan terrible de sus cuerpos, o de que practiquen ya desde pequeños la prostitución, o que son vendidos a vista y paciencia de todo el mundo, o las mujeres, el terrible mal, la lacra de trata de personas. Y así podríamos decir, una cantidad, se abre una enorme posibilidad de personas que están diciendo, oye, ayúdame. Y nos convertimos en aquel sacerdote del templo que va corriendo supuestamente a hacer su culto. Y aquel levita que está muy metido en las últimas cuestiones pues técnicas de una palabra o de cosas de la Sagrada Escritura. No baja, no desciende. Yo quisiera empezar a considerar algunos aspectos que me parecen muy interesantes. En primer lugar, cuando el Señor cuenta la parábola, es la pregunta que le hace aquel maestro de la ley: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué debo hacer para salvarme? Una pregunta fundamental que todo ser humano debe hacer, porque esta vida no es simplemente pues como si fuera una faja en la cual corremos y luego ya nos bajamos y ya está, hemos sudado un poco y se terminó de correr. No, esta vida tiene un valor, y nuestros actos sobre todo, lo que hacemos y cómo aportamos en la construcción de una sociedad más justa y más humana. Por lo tanto, tiene un valor trascendental la pregunta de este hombre, de este especialista de la ley, que le dice: ¿qué debo hacer
para ganarme la vida eterna? Jesús le contesta con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Fíjense qué cosa tan bonita, cómo el Señor se adapta a las circunstancias y a la capacidad de cada persona. Cuando, por ejemplo, se acercó a la pobre viuda de Naín, que moría su hijo, que ya estaba muerto, y lo iba a enterrar, la trata de una manera con una ternura infinita. Y así a cada quien. En cambio, a este hombre le da su puesto. Es un erudito de la Sagrada Escritura. Conoce el Pentateuco, los libros, el rollo de judío. Conoce los profetas. Conoce los libros sapienciales. Es un técnico, un especialista, un científico, y lo trata como es, y le vuelve la pregunta. ¿Qué lees precisamente en donde es tu especialidad? La palabra de Dios. Inmediatamente, este maestro de la ley hace gala de su conocimiento y le transcribe literalmente la Shema, el capítulo 5 del Deuteronomio, y que dice precisamente así: amarás al Señor, escucha Israel, un solo Señor tienes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Este es el versículo de la Shema que todo judío observante de la ley mosaica tenía que llevarlo impreso en la frente con unos rollitos o en su traje para recordarlo, que tenía que amar a Dios y al prójimo. Podría decirse que ahí terminó todo. Muy bien, tiene 20 el maestro de la ley, ha contestado perfectamente, y el Señor le dice: muy bien, haz lo que has dicho y vivirás. Es decir, muy bien, te lo has aprendido bien, la letra la sabes, pero practícalo pues, ¿no? Hazlo vida. Entonces el maestro de la ley se siente incómodo, se fastidia. ¿Cómo es posible que un carpintero, un pueblerino, uno del pueblo, que no ha estado a los pies de los grandes maestros para estudiar como él, que ha sudado la gota gorda para estudiar año tras año, le van a dar lecciones? Y no, se molesta y le hace otra pregunta, como nosotros diríamos en términos coloquiales: se picó. Se picó, el maestro de la ley se picó, se puso picón, y entonces inmediatamente le hace otra pregunta, y la pregunta es pues candente: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí viene la parábola. Yo pienso que el Señor Jesús bien podría haber contado una parábola en relación a Dios, porque también Dios es nuestro prójimo, el cercano. Y podría haber, me imagino, yo me permito, no porque quiera enmendarle la plana al Señor Jesús, Dios me libre, pero me permitiría como recrear esta escena por un momento y decir: vamos a pensar que en vez de que haya contado esta parábola del buen samaritano, haya contado una parábola en relación a los actos cultuales que realiza la persona, el cristiano: ir a misa, hacer una procesión, hacer una promesa, ¿no? Ir pues a una misa de 15 años de un familiar, y se contrata al fotógrafo, se contrata al camarógrafo, se contrata todo, y el camarógrafo está filmando a esa persona que ha mandado a la misa, que nunca va a misa, pero ahí está, tiene que lucirse. Y entonces ahí están toda la familia, algunos conversando, otros contestando el celular,
Otros con los brazos que los ha puesto así, detrás de la banca, con los brazos cruzados y está conversando. Otro que se ríe. Otra chica que está ahí mandando un mensaje a su enamorado que le espere, que la puerta está, que ya termina rápido la misa, que el cura está alargándose la misa, pero que ya va a ir, que ya va a ir. Esa es una escena en la que podríamos todos haber dicho, sí, claro, yo estoy ahí, yo estoy en primera fila, yo soy devoto del Señor, soy devoto del Divino Niño, soy devoto del Señor de los Milagros, soy devoto de la Virgencita del Carmen. No. Decepción profunda. Soy miembro fundador del grupo de oración. No. Decepción profunda. El Señor no pone ese tipo de parábolas para fomentar la vanidad del cristiano. Pone la parábola que escuece la conciencia del cristiano. Precisamente el prójimo, para que Dios sea mi Dios, el prójimo debe ser mi hermano. Y de tal manera que si mi hermano, si la persona cercana a mí, yo no practico con ella un verdadero amor, no puedo decir que ni siquiera soy un cristiano, un creyente. Hace poco, el Papa Francisco, en una meditación que daba a los sacerdotes en Roma, contó la anécdota del famoso, que muy pronto lo va a beatificar, el cura Brochero, un sacerdote de parroquia en Argentina, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que en cierta ocasión, comentando con otra persona, ya él mayor, llevaba su sotana puesta y comentó: ay, los fieles, cuánta paciencia tienen ellos con nosotros. Yo estoy convencido lo que me va a salvar no va a ser, e hizo este gesto, cogiéndose la sotana, estos trapos que llevo, sino la caridad que he tenido con mis hermanos. A veces estamos muy seguros de porque hacemos tal o cual cosa, o porque en Navidad, llegando la famosa tradición de la chocolatada y cosas así, o que ahora con el frío llevando un poquito de ropa y bueno, pues muy bien, ya hemos hecho la projimada. Me ha salido un neologismo, la projimada. Ya hemos actuado como prójimos. Pero miremos por un momento. Muy bien, sí. Hasta yo pido a los fieles, por favor, regálenme una frazada, una colchita polar, porque voy a llevar a la sierra. Pero ahí mismo tendría yo que continuar. Pero sí, regálame eso, pero no te olvides de tu abuelita, ¿ya? Que la tienes cerca, que está en la cama. Entonces, llévale a ella una tacita de leche. Cámbiale, se ha orinado. No la dejes hasta el día siguiente, mojada. Esa persona que toca tu puerta, ¿qué le has dado? ¿La puerta en las narices? Sí, efectivamente. Sigamos yendo a misa, sigamos siendo devotos de lo que querramos, pero todas esas acciones serán sostenidas y serán verdaderas y auténticas en la medida en que yo soy prójimo de quien me necesita. Y el hermano que me necesita, yo no le puedo poner horarios. Estamos inmersos en la hegemonía de las colas, de los horarios. Ya terminó el tiempo, lo siento, venga mañana. La señora o el señor anciano que va al hospital del seguro,
y hace su cola enorme para sacar una cita. Y cuando ya llega allí, para que sea atendido, la persona mira su reloj impávidamente y dice: lo siento, ya me voy, y cierra la ventanilla. Horror, horror. Nadie se ha percatado, o esa persona que ha hecho eso, que se siente con todo el derecho de decir: yo trabajo mis 8 horas, nadie me puede explotar, sí, pero la caridad no tiene horario. Y acordémonos lo que dice San Juan, que al atardecer de nuestra vida, cuando nos muramos, como tantas veces les digo, no nos van a decir cuántas veces hemos ido a misa, sino con la misa, la caridad. La caridad que tiene que ser la identidad. Pero, queridos hermanos, vivimos en una sociedad tan frustrante, tan de una manera que la indiferencia campea, que la indiferencia es el comportamiento. Nos hemos atrincherado en nuestras casas, les hemos puesto todos los barrotes y todas las seguridades y todas las rejas habidas y por haber para que no entren los ladrones. Pero lo primero que hemos hecho es que hemos encerrado nuestro corazón y lo hemos atrincherado. Le hemos puesto púas, alambres eléctricos, le hemos puesto todo a nuestro corazón para que, pobre de aquel que intente tocar nuestro corazón, se quede electrocutado como pollo rostizado. Y así seguimos pensando que quién es nuestro prójimo. Atrevámonos ahora, queridos hermanos, a hacernos también nosotros la pregunta: para mí, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo para mí? Mis sacerdotes, los fieles, las religiosas, los religiosos, aquellos que el Señor me ha dado para que los guíe, para que los acompañe en su fe. Soy siendo prójimo de aquellas personas que me buscan. Es verdad que se necesita un orden, pero a veces convertimos como un fin una estructura. La gente tiene que pasar por una oficina y otra oficina, firmar un papel y otro papel, y al señor alcalde lo ven de aquí hasta el juicio final por la tarde. Y así vamos, gozosos de nuestra autoridad, alegres y contentos de que somos alguien. Y el hermano tirado, el hermano que está ahí postrado, daría la impresión de que hay especialistas, ¿no? Que son algunos los que tienen que encargarse de vivir la caridad. Hay los padrecitos, pues, hay las madrecitas, llévenlo allá donde está el asilo, llévenlo allá donde está el asilo. ¿Y tú no le puedes dar un vaso con agua? ¿No lo puedes tener a ese enfermo una noche? No. Y ya no digamos cuando las cosas se ponen un poquito más complicadas para nosotros. Tener que dar un testimonio, un accidente, hemos sido testigos, tener que llevarlo al hospital. Uy, no, ni hablar, porque después la policía me va a hacer otra vez declaraciones y tener que ir una y otra vez, y al final yo acabo pagando los platos rotos. Y entonces lo miramos, le hacemos así: Dios te bendiga, como el levita y el sacerdote. Quizá mis palabras yo quiero dirigirlas a mí mismo, y a más de uno tal vez les pueda incomodar. Me disculpa, pero quizá mi intención es esa: incomodarte. Quiero incomodarte, quiero que salgas de esa comodidad, de ese estatus que te has forjado, de los famosos horarios dogmáticos,
de tu trabajo, cuando llegas a casa, añoras la poltrona, el sofá y tu santo sagrario, el televisor y la computadora y nada, que tu esposa ya te tenga preparada tu cena o tu cafecito con tu sándwich y te vas inmediatamente. Y tu hijo te dice, papá, papá, no me molestes que vengo cansado. Sí, pues, los prójimos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo romper ese techo que nos hemos hecho? ¿Cómo romper esos barrotes, esas cosas que nos hemos, perdón lo que voy a decir, pero sin darnos cuenta, vivimos en una granja como si fuéramos animales. Y ahí, contentos de comer el maicito, sin pensar en los demás. La palabra de Dios ha venido a nuestros oídos y a nuestro corazón. Y ha venido a través de esta parábola. Yo te invito a que la sigas meditando. Yo te pido que pienses en tantas cosas que tal vez no quieras pensar porque te causa dolor. Tener ahora que rectificar la intención, tener ahora que reconocer que ya está bien, pues, que ya es hora que llames a tu mamá. No, pero mi mamá se puso mal, no me dio la herencia y le dio a mi hermano más que a mí, por eso yo no la saludo. No saludas a tu mamá. Y el día de su cumpleaños la hace sentir más todavía pésimamente, porque si la saludas es para decirle que ella es la culpable de lo que te pasa. Prójimo. Prójimos, cercanos. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser todo lo cercano posible, porque total, la pregunta también nosotros nos la hacemos a Jesús. Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Una peregrinación? Sí, pero la peregrinación está en relación a la caridad, amar a los hermanos y amar aún al que no nos ama y no hacer daño. Dios nos bendiga y que nos siga dando la luz que necesitamos para caminar por el sendero de bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un abrazo fraterno para todos, mi bendición, que Santa María, Nuestra Señora del Carmen, bendiga, estamos en el mes de julio, y imparto la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.